bueno, mientras tanto, mientras nos dice alguien si se nos ve bien y eso, y se nos escucha, que creo que sí, pues nada. Y yo voy presentando este primer directo, porque por lo menos para Me mí es gusta. el primer directo. Bien, Eh, bien. mira, se ven y se escucha ambos perfectamente, se nos ve y se nos escucha. Excelente. Pues nada, bienvenidos, caballeros y santías de Atenea, que es lo que siempre os digo en los vídeos. Bueno, Hoy bienvenidos tenemos primer a podcast. todos los caballeros de Atena, en este caso. Nosotros le Eso decimos es. así. Primer podcast en directo aquí en Instagram con el amigo y compañero de Anime en Podcast, ¿no? Pues si no le seguís, pues que vayáis a buscarle ya y que le vayáis siguiendo y que vamos a hablar de, bueno, pues obviamente de Saint Seiya, ¿no? Que es el canal Claro. que yo tengo y bueno, tú hablas de más animes y de más cosas, pero bueno, hoy nos centramos en Saint Seiya. Y bueno, habíamos planeado en hablar un poquito, pues de cómo había sido la experiencia de Saint Seiya, tanto en este lado del océano, ¿no? En España, como al otro lado, allí en Argentina, ¿verdad? Porque tú eres de Argentina. Exactamente, exactamente. Estamos, no me animo a decir en la otra punta del mundo, pero Casi, casi. bastante cerca. Sí, En sí. el suroeste o suroccidental, así que tenemos una buena distancia de Estamos aquí lejos, a sí. España. Pero Bueno, bueno, pues sí. nos une el anime y una de las cosas buenas que tiene la globalización, que han sido las redes sociales, ¿no? Esto que nos permite justamente contactarnos con gente que está a cientos de kilómetros y nos podemos comunicar. Así que esa es una buena. Perfecto, eso es. Y así podemos comparar en este caso, pues bueno, cómo hemos vivido o cómo se han vivido en los países esa llegada de la serie, ¿no? Y cómo nos marcó a muchos en la infancia y cómo es a día de hoy, etcétera. ¿Qué te parece si empezamos pues por el principio de todo esto? Que Bien, fue bien. básicamente pues la serie clásica, ¿no? Esa que se hizo en los 80 en Japón, pero que a nosotros por lo menos en España nos llegó a principios de los años 90. Bueno, sí Claro. que empezamos por ese lado, por Argentina. ¿Cómo lo vivisteis vosotros allí? ¿En qué año llegó y cómo fue todo aquello? Bueno, primero yo me voy a presentar brevemente para que ustedes entiendan a quién están escuchando, ¿no? Yo actualmente tengo 32 años y Argentina, los Caballeros del Zodíaco llegó antes de que yo naciera. Así que una de las cosas que yo comento en el podcast cuando trato sobre Saint Seiya es que es un anime que a mí me llega por herencia. O sea, yo cuando tuve mis primeros contactos con el anime, lo primero que me llegó fue Dragon Ball Z y Saint Seiya me llega por herencia de mi hermano. Tengo un hermano que tiene 10 años más que yo y él ya creo que sí, también 89, 90 ha tenido sus primeras incursiones con los Caballeros del Zodíaco y a mí me llega producto de que, bueno, tenés que ver esto, ¿no? A vos que te está gustando Dragon Ball, bueno, tenés que ver Saint Seiya. Y bueno, la verdad que es un anime fantástico que bueno, tiene, como si a medida que uno va transitando en la vida le va encontrando cosas nuevas, ¿no? Una cosa es verlo cuando tenés 6 7 años, que te llaman la atención los colores, que bueno, yo siempre digo lo mismo, no he visto aún un anime que tenga mejor animación que Saint Seiya o los Caballeros del Zodíaco. Porque pensando, algunos dirán, bueno, Demon Slayer o el nuevo Dragon Ball, los que quieran, pero en cuanto a calidad de colores y efectos y demás, pensando también en lo que era la época, ¿no? Estamos hablando de hace casi 40 años, y la verdad que esa animación y esa intensidad de colores y luces que tiene, bueno, a mí todavía me sigue maravillando. Desde luego, tienes toda la razón. Además, yo creo que fue como un salto muy grande en el tema de la animación, porque visto desde ahora, desde la perspectiva de futuro, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball ha envejecido peor que Saint Seiya. Saint Seiya a día de hoy se sigue viendo muy bien, a pesar de que tiene, como tú dices, casi 40 años. Yo por mi Claro. lado, o en este lado del mundo, yo sí que lo viví cuando llegó, porque bueno, yo soy un poco más mayor que tú, tengo 40 años, y yo sí Ajá. que lo viví cuando era pequeñito, vamos, a mí me cogió pues eso con 6 7 años, porque aquí se estrenó en España, si no recuerdo mal, no sé si fue en el 90 o 91,
Y bueno, la verdad es que tuvimos la gran suerte que se estrenó encima en una cadena, en una televisión nacional, Ujú. y aunque es privada, pero era, pues, se ve en toda España. Entonces, aquí hay una cosa muy curiosa, por lo menos en España, y es que Saint Seiya, a lo mejor mucha gente no lo sabe, aquí en España, Los Caballeros del Zodiaco, se emitió en un periodo de tiempo muy corto. Realmente solo se emitió en los años 91, 92 y creo que 93. Pero sin embargo, nos marcó a mucha gente. O sea, fue la única vez que lo vimos en televisión, pero ya no se volvió a emitir más. Desapareció y ninguna otra cadena ni nada no llegó absolutamente nada, salvo una de las películas, me parece, un par de ellas, hasta los años 2000, que ya sí que volvió con el tema de la saga de Hades, Ujú. pues ayudó a que se retomara un poco el fan y volvió, pero en cadenas privadas, Claro. por cable, ¿no? Digamos, o por satélite. O sea, pero que a nivel nacional y gratuito, hasta el día de hoy, solo le emitió la cadena que se llama aquí Telecinco, que bueno, los españoles la conocerán y bueno, es una cadena muy famosa, y ya está. Es, es la única vez que se emitió a nivel nacional y digamos de manera pública para todos. Para que veáis que a pesar del poco tiempo que estuvo en España en emisión, pues a día de hoy seguimos siendo muchos los fans que estamos por aquí. De hecho, somos muchísimos. Y no es como en Francia o en Italia, que sí que estuvieron mucho más años emitiéndola. Aquí en España la tuvimos solo 2 o 3 años, la serie. ¿Allí cómo fue? Allí sí que, por lo que sé yo, por ejemplo, en otros países de México, sí que la han seguido emitiendo a lo largo del tiempo. Claro, aquí en Argentina, en lo que es televisión abierta, lo que tengo de registro es que lo han pasado en la TV pública, de hecho el nombre es así, antes se llamaba Canal 7, ahora se llama TV pública, y tengo registro de haberlo visto muy poquito tiempo y después también todo en lo que se llama el cable, ¿no? El videocable, que lo ha transmitido un canal que lamentablemente no existe más, que es el Magic Kids, un canal que aquí en Argentina ha marcado la infancia de una generación entera, eh, y que bueno, aquí en el 2001 hubo una crisis económica muy grande que produjo una devaluación del peso argentino frente al dólar y comprar capítulos era muy difícil, ¿no? Entonces, pensemos que ese canal Magic Kids durante los 90, cuando teníamos una paridad entre el peso y el dólar, se podían comprar las series mucho, en gran cantidad, ¿no? Y muchos capítulos. Y bueno, justamente esa crisis del 2001 marcó que se hizo cada vez más difícil sostener ese proyecto y creo que para el 2005, 2006 ya Magic Kids dejó de existir, aunque hay unos muchachos que cada tanto lo reviven y vuelven a transmitir en una plataforma, y ahí es como que desbordamos todos nostalgia, porque es como un día que nos conectamos a un streaming y revivimos ese canal. Y después, ese sí es un registro un poquito más cercano, que estamos hablando también del 2006, 2007 aproximadamente, que lo pasaban en Cartoon Network, que yo no sé si por allí por España está ese canal. Sí, lo tenemos, pero en privado también, digamos. No sé si sí o sí hay que tener un videocable contratado. Sí. Y bueno, me acuerdo, y esto aquí habla del gusto y el fanatismo por el anime y por este anime en particular, porque en Cartoon Network daban un programa que se llamaba Toonami, que era No. 2 o 3 horas que duraba este ciclo, que pasaban un capítulo de Dragon Ball cuando Goku era chiquito, un capítulo de Transformers se colaba por ahí, que bueno, es dibujito animado, pero no anime, daban Yu Yu Hakusho, daban creo que Inuyasha, y a las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, daban Los Caballeros del Zodíaco. Y ahí había casi una cita obligada, consiguiendo algún permiso materno ahí que me deje quedarme despierto hasta tan tarde, porque el otro día había que ir al colegio. O sea, a las 6 había que estar arriba, 6:30 cuanto mucho, y bueno, se gestionaba, por suerte siempre fue en el colegio, entonces esos permisos era más fácil de conseguirlos. Y bueno, ahí teníamos un capítulo por día, así que pensemos lo que duraba una saga, ¿no? Pues O sea, ciento, tenían que pasar días y días. Claro. O sea, 100 y pico días pensemos para verla la entera. saga del santuario, contando desde que empieza, ¿no? Hasta la pelea con Piscis,
estamos hablando más o menos, corregime, de unos 80 capítulos más o menos. Estoy Sí, un creo que poquito son medio 80 y 84 quizás, sí, por creo que ahí, sí, no me por acuerdo. ahí. Así que si lo dividimos por 5 estamos hablando de 16, 17 semanas, ¿no? Sí. Y hay que restar los fines de semana, así que más o menos nos tomaba medio año poder ver una saga. Bueno, nos han Así que, confirmado los amigos de México que sí que se emitió en México durante varios años, ha estado en emisión público y también que en Venezuela, nos han comentado antes por ahí, empezó en el año 98, que más tarde, a lo mejor que en otros países de Latinoamérica, ¿no? Por lo que nos han contado. Así que bueno, en ese sentido, fíjate, es una cosa también muy curiosa de España, porque en España la gente que éramos más fans de la saga hasta los años 2000 no tuvimos nada. Prácticamente, y sí que había un mercado negro, digamos, donde estaban los capítulos que te los pasaban en los CDs estos que se grababan, ¿no? Y sí que había capturados de la propia televisión, ¿no? La gente que lo había grabado en VHS, ¿no? Por aquel entonces y que luego lo había pasado a CD. Pero no claro. teníamos nada, no había licencia ni nada hasta que los años 2000 sí que cogió la licencia Selecta Visión, que bueno, que es muy conocida aquí en España, y ya nos empezó a sacar los DVDs o los DVDs, ¿no? Como se llaman por allí, de manera oficial, ¿no? Que pudiéramos comprar. Y fíjate qué curioso, porque has nombrado Toonami, y Toonami también estaba aquí, pero por ejemplo no estaba Ah, Saint Seiya. Teníamos Sailor Moon, teníamos Dragon Ball, teníamos, pues sí, Yu Yu Hakusho creo que también lo teníamos, alguna más, pero Saint Seiya nunca la pusieron en Cartoon Network aquí. Que podría mira, ver que es curioso porque el mismo canal, con el mismo tipo de programa, en este caso de animación, Toonami, sin embargo aquí nos dejaron sin poder verla de nuevo. Así que para que veáis que a pesar de que compartimos ciertos elementos, no siempre se nos da lo mismo a unos y a otros. así que lo que tenemos que hacer es revalorizar y agradecerle a esa gente que ha grabado en VHS los capítulos y que los han ahí comercializado un poco a la One Piece, ¿no? Un poco a lo Sí, pirata. sí, Eh, porque claro, sí, sí, o sea, cuando uno no, porque quizás, bueno, tal vez el público que manejemos ambos está rondando nuestro rango etario entre los 30 y los 40, tal vez haya algunos menores a 20, algún hermano menor, algún sobrino que heredó al igual que yo Saint Seiya, tal vez le cueste dimensionar esto de decir, pero si yo lo pongo en una plataforma hoy, una aplicación, una página, y puedo ver cuantos capítulos quiera. eso es. Bueno, los que crecimos bueno, en los 80 en tu caso, en los 90 y demás, claro, vale oro ese VHS, ese DVD. De hecho, yo después, cerca también, 2009, 2010, que por supuesto que lamentablemente Saint Seiya en esa época no estaba de moda ni de Mm. cerca, también había que conseguir esos DVDs que los guardo con mucho cariño, aunque ya claramente no los necesito, pero los tengo ahí como una pieza histórica. No serán originales, no tendrán valor económico, porque un CD de esos hoy Ya casi que no no se va. consigue, un producto de que ya es obsoleto, pero tiene mucho valor simbólico, por supuesto. No, y además Así hay que pensar que, una cosa. Normalmente la gente cuando hablamos de piratería, mucha gente tiene un concepto muy negativo, pero por ejemplo en el caso de Saint Seiya, aquí en España y sé que en otros sitios de Latinoamérica, gracias a esa piratería la serie se mantuvo viva durante muchas décadas. Y gente que a lo mejor no tenía acceso a ella de ninguna manera, pues gracias a esa piratería, que bueno, que a ver, en cierta manera está mal, obviamente, pero la serie se mantuvo viva, sobre todo aquí en España desde los 92 hasta que salió la saga de Hades en 2000 y pico. Se mantuvo viva gracias a esos VHS y a esas DVDs o CDs que tenían la serie. Entonces, en este caso, la piratería sí que salvó un poquito a Saint Seiya, a los caballeros, en este caso aquí en España, porque muchas generaciones la pudieron conocer gracias a eso. A día de hoy, como tú dices, pues bueno, vas a cualquier portal y la tienes online. Y claro, bueno, ya sí que tenemos licenciados de DVDs, tenemos Blu-ray, tenemos plataformas que la tienen, entonces, bueno, pues ahora es diferente, se puede consumir de manera legal y bueno, que es lo recomendable también para apoyar la franquicia, pero bueno, que en ese momento esa piratería o esa cosa negativa salvó a la franquicia de ser olvidada claro, directamente. Y claro, quizás claro. no habríamos tenido saga de Hades si se hubiera sido olvidada, Por por ejemplo. supuesto, claro.
Claro, claro, sí, por eso hay que buscar el lado amable. Claro, reiteramos que obviamente está por fuera del plano legal, pero bueno, es una manera de difundir cultura también, ¿no? Mm. Y eso permitió que en las casas algún papá le pueda mostrar al hijo, mirá, esto era lo que yo miraba cuando era pequeño, ¿no? Y ahí Eso es. pudimos mantener viva la saga. Y además tenemos una ventaja por sobre la generación menor a 20, 25, que es que si se les corta internet o se nos corta internet, tenemos ese DVD para ver serie. Sí, eso es. Así que hay que cuidarlo, por eso yo lo guardo. Nunca se sabe cuando la señal puede ser mala y necesitemos recurrir a esos elementos vintage. Eso. Mira, Así que, nosotros hace unos días hemos tenido súper apagón, como sabréis muchos, y yo sabéis lo que hice ese día, pues me puse a leer el manga de Saint Seiya. eh, Tengo aquí el aproveché. manga, pues me lo puse a leer, como no había electricidad, pues nos tiramos a lo antiguo, a lo físico, ¿no? Porque no lo puedes leer en internet, no puedes hacer nada, Claro, entonces, claro, para claro, que algo más veáis que siempre salgo. artesanal. Y Volviendo a las avanzando. raíces. ¿El qué, perdón? Digo, volviendo a las raíces, ¿no? Sí, Donde todo comenzó. sí, Ahí. Sí. eso es. Y avanzando en el Así que sí. tiempo, si nos vamos a la saga de Hades, que ya fue en los años 2000, ¿cómo lo Ujú. vivisteis por allí? ¿Cómo llegó y todo lo demás? Bueno, ahí me voy a sincerar con todos ustedes que yo la saga de Hades es un pendiente que tengo, porque la han transmitido muy poquito en un canal y después no la he conseguido de manera, ¿cómo decirlo? One Piece, vamos a llamarlo de esa manera. Y es un pendiente que tengo, es un pendiente que lo tengo que solucionar pronto, ¿no? Por Por supuesto, supuesto, sí. porque yo me he quedado en Poseidón, me quedé en la saga de Poseidón, ahí con Sorrento y su flauta. Eh, Así que Hades es un pendiente que aquí lo tomo como desafío, recojo el guante y es urgente ir a verlo. Sí, además que sí. Eh, Sobre todo la primera parte, la del santuario, que es la mejor. Me he salteado porque, claro, después aquí llegó el lienzo perdido o Lost Canvas y, ¿cómo es? Ahí hubo un cambio en la animación, ¿no? Claramente también. Y ahí es como que a mí me pasa con los animes cuando se tornan un poco más oscuros, es como que me cuesta verlos, pero lo he visto y me ha gustado. Aunque bueno, uno tiene memoria nostálgica y automáticamente uno va a comparar con Saga del Santuario, Odín, Poseidón, ¿no? Es, Claro, es como un viaje inmediato. Y Hades, bueno, es algo ahí que tengo, he leído cosas así sueltas, algunos cortos en Instagram, algún reel, pero no he tenido la oportunidad de sentarme y decir, bueno, me voy a poner en campaña para, para ver la saga de Hades, porque además ahora estoy repasando todo Saint Seiya nuevamente, mm, producto del podcast, porque yo para hacer cada episodio, una virtud y un defecto que tengo es que soy extremadamente detallista. Entonces, cuando grabo, a mí me gusta recorrer bien el episodio o los episodios que narro. Más o menos, cada episodio del podcast termina siendo como un manga, ¿no? Repaso 10 capítulos, 12 capítulos. sí, Y ahí, claro, entonces lo estoy viendo nuevamente, todo en orden, para grabar con precisión, ¿no? Y hablar con propiedad del anime que se lo merece, por supuesto. Así eso que es. actualmente, hoy a la mañana, justamente, estuve viendo la pelea con Tauro, con Aldebarán, eh, y con una salvedad graciosa, entre comillas, si se quiere, lo vi en una página que estaba en español España, ¿no? Mm, No estaba en latino, y es tremendo el cambio. sí, Es muy importante. O sea, compartimos idioma, la madre patria, nos han heredado el español, pero es muy distinto el doblaje. El doblaje de aquí ya es mexicano, ¿no? Ni siquiera es argentino, es mexicano, lo cual le agradezco al pueblo de México, un abrazo grande para todos y todas. Y bueno, no sé, por ejemplo, el opening, ¿no? Ya me llamó la atención, yo no sabía que iba a estar en español y cuando veo el opening, Pegasus Fantasy, sí. y dije, wow.
¿qué pasa aquí, no? Se notaban unas diferencias generosas. ¿Podría haber salido de la página e ir a buscar un latino? Sí, pero me ganó la curiosidad. Entonces me quedé viendo el episodio y como dirían ustedes, me ha molado bastante, ¿no? Eh, porque, claro, porque es divertido. A mí con los animes que ya he visto varias veces, me gusta jugar un poco con eso. Eh, por ejemplo, también con Dragon Ball Z, que está en la plataforma de para no hacer publicidad a nadie, ¿no? ¿Cómo decirlo? De la cadena de comercialización, Sí. ¿no? Que hay una cadena de comercialización internacional que tiene su plataforma de series y películas. Bueno, ahí está Dragon Ball Z y a veces juego a verlo en portugués, a verlo en inglés, ¿no? Para ver qué se siente o cómo lo han visto en otro lugar. Así que me voy a tomar el trabajito de ver de aquí en adelante, tratar de ver los episodios en español España para poder hacer esta comparación. Pero Mira, sí, hablando del divertido. doblaje y por hacer un poquito de patria aquí, el doblaje de Dragon Ball, por ejemplo, es muy malo en España. Yo creo que es una cosa que sabemos todos. Es mítico el Onda Vital, ¿no? Que Uy, conocéis en todos lados. me leí la, Y que, me y leí que la mente. obviamente es horrible porque está mal hecho. O sea, es la realidad, ¿no? Pero por ejemplo, Saint Seiya no tiene un doblaje tan malo en español. De hecho, mantuvieron bastante fiel a muchas cosas. Es verdad que hay cosas que tampoco cuadran mucho, pero bueno, es también por la época en la que se hizo. Sin embargo, a partir de la saga de Hades es perfecto. Está Ah, 100% hecho el doblaje a como se dice en japonés, pero en español. Por lo tanto, mantienen todos, nombre de técnica, personajes, todo perfecto. Y sí que es verdad que el doblaje Saint Seiya en español de España es bastante bueno. Yo, por ejemplo, he visto el mexicano, el latino, ujú, en este caso con Omega, ¿no? Porque en España nunca llegó Saint Seiya Omega. Llegó solo, bueno, lo podías ver obviamente online. Y entonces, como a mí me gustaba verlo también en español, pues lo vi en la opción, pues eso, latina, claro. que obviamente también me chocó, porque dices, uy, qué raro, ¿no? Y cuando escuchas también el opening que tiene Omega, que es Pegasus Fantasy, pero en la versión latina, pues a mí también me chocó mucho, claro, dije, uy, qué curioso. Pero bueno, aparte Claro. de eso, pues está bastante Yo bien hecho. pensaba y decía, digo, lo primero que uno se le ocurre, qué feo que es, ¿no? Ante la diferencia, uno es como que una reacción psicológica automática que le desagrada, ¿no? Sí, Pero, pero digo, claro, o sea, es parte de la diversidad idiomática y por eso dije, no, no es feo, es distinto, sí, ¿no? eso. Entonces, por eso me propuse, o sea, aguanté, como diríamos aquí en Argentina, me la banqué ver el episodio en otro doblaje y me parece súper interesante poder seguir viéndolo así, ¿no? Tampoco es que lo estoy viendo en urdu, ¿no? O sea, va a ser español, lo voy a entender perfecto y va a ser divertido. Y una primera diferencia que encontré en el tema de los signos del zodíaco, que bueno, es Mu de Aries, pero en España, ahora no me acuerdo cómo está hablado, pero no decían Aries, decían otra palabra en el doblaje, Sí, que no hay sé un si los error dos. por ahí. Sí, hay un error por ahí que dicen, o no sé si dicen Mude Tauro o algo de eso en un capítulo. No era un signo, o sea, justamente, o sea, es Aries, Tauro, Sí, Cáncer, no digo, algo no así. es al signo del caballero, sino que es otra palabra la que dicen, que ahora lamentablemente la memoria me está fallando. Eh, la tarea es que después lo voy a ir a repasar para. Te voy a mandar un Vale. mensaje por privado, ¿no? Lo que decía era tanto. eh, y bueno, eso es como que, bueno, uno tiene que hacer ese ejercicio mental de entender, o sea, cuadrar otras cosas de otra manera, pero es divertido. Yo Mira, los invito a. han dicho un comentario que Dragon Ball Super ya está bien doblado, y es verdad. Quiero romper la lanza a favor de Dragon Ball, porque desde que llegó Dragon Ball, bueno, desde la Batalla de los Dioses, cuando llegó la película nueva, y todo Dragon Ball Super, y ahora lo que están haciendo con Dragon Ball Kai, bueno, Z Kai, lo han redoblado todo y ya no decimos Onda Vital, chicos, olvidaos, ahora decimos Kamehameha, Genki Dama, decimos todo perfectamente. De hecho, tiene ahora mismo, vi hace no mucho tiempo una noticia que Toei Animation, creo que fue una de estas en la que hace Dragon Ball, había felicitado al doblaje español, por español de España me refiero, por Claro, ser uno de los más fieles
a lo que es el original. O sea que nos han reconocido que hemos cambiado y hemos mejorado. Y sí que es verdad que en los 90 era horrible, pero ahora ya por suerte tenemos un doblaje decente que yo agradezco, ¿eh? Yo me enfadaba mucho de niño cuando veía los doblajes que hacían mal, porque nos pasó con Dragon Ball, nos pasó con Sailor Moon, ¿no? Por decir otra serie muy conocida, Claro, nos pasó con Saint Seiya en algunas ocasiones, ¿no? Como comentaba, que hacían una parte, decían cosas incoherentes, ¿no? Entonces, cuando ya has conocido la historia y conoces la historia bien a través del manga y a través de ciertas cosas, dices, jolín, pero ¿por qué están diciendo estas cosas mal? Si no son así. claro. Entonces a mí me enfadaba. Y bueno, volviendo un poquito a la etapa de Hades, que tú no de momento la tienes ahí como pendiente, aquí Lo en tengo en España, deuda. sí, aquí en España nos llegó en DVD directamente porque la trajo Selecta Visión. Obviamente antes de eso la vimos, pues, como decimos, a través del One Piece, ¿no? De esas plataformas que había por la época. Y luego llegó también, gracias a Hades, volvió Saint Seiya a la televisión. Es verdad que volvió a las cadenas privadas de cable, o sea que tenías que tener pagarlo, Cable, claro. pero sí que volvió a varios canales de anime y volvió no solo Hades, sino que volvió a la serie clásica y pudimos volver a verlas. Un canal creo que se llamaba Anime Bath o algo así, no recuerdo el nombre. Y bueno, luego aparte pues eso, los DVD, los Blu-ray, etcétera. Y a día de hoy la tenemos tanto en Anime Box, que es una plataforma de anime que tenemos aquí en España, que no Ujú. sé si de momento está en otros países, pero de momento en España sí, donde está todo No Saint la... Seiya, Ujú. está toda la serie clásica, los 114 primeros capítulos, y supongo que tarde o temprano meterán la saga de Hades también. Digo, para la gente que nos vea, que sepáis que si a día de hoy queréis consumirlo y de manera legal, pues tenéis la plataforma de Anime Box o los DVDs, los Blu-rays, etcétera. O sea que ya sí que se pueden encontrar de manera súper fácil aquí en España. Tenemos esa suerte ahora mismo, que la podemos ver en esas dos plataformas, además con doblaje español y doblaje japonés original. Entonces, bueno, pues quien quiera verlo en japonés, que a mí también me gusta verlo en japonés mucho, pues, pues ahí lo tiene, también un poquito para que se sepa, ¿no? Y eso nos llegó en el 2006, 2007, no recuerdo exactamente el año, pero sé que yo ya tenía 20 años por ahí o alguno más. Y también tuvo mucha culpa de que llegara con mucha fuerza las figuras, que a lo mejor tú no las ves, pero estas figuras que tengo aquí detrás, las Sí, Myth yo Club, todavía veo con la pantalla en negro. Yo no sé si después cuando publique el supongo que video, luego verá. si Pero voy a bueno, poder, pero así todo, igual veo las figuras, abro un paréntesis de esto que me estabas contando, y yo me he transformado en un fan de tu contenido, porque veo que, claro, que hay muchas figuras, siempre estoy atento a las historias que y subís. pues las eh, Mythcloth, que son las figuras que renovaron un poquito también, porque teníamos aquellas figuras que salían en los años 90, ¿no? Que a lo mejor en Argentina y Latinoamérica también las tuvisteis, ¿no? Las figuras vintage que se llaman ahora. Pero cuando llegaron las Mythcloth, pues mucha gente también tuvo muchas ganas de coleccionar estas figuras y también hizo por ejemplo, que aquí en España empezaran a comercializarse en tiendas de anime, de manga, y que mucha gente volviera a recuperar las ganas de ver la serie, también gracias a estas figuritas precisamente, ¿no? Aparte de claro. los videojuegos que salieron después, etcétera. Así que bueno, para que veáis que la franquicia volvió en los años 2000 y pico y volvió con mucha fuerza y aquí empezaron a sacar los mangas, empezaron a sacar las películas, empezaron a sacar todo tipo de productos, merchandising de todo tipo. Entonces, gracias a Hades y a estas figuritas como que se renovó un poquito y yo fue cuando volví a engancharme completamente a la serie, porque es verdad que como la habíamos visto tan poco, pues es verdad que siempre Claro, la recordabas, decías Caballeros del Zodiaco, sí, tal. De hecho, yo no sabía que se llamaba Saint Seiya hasta que salió el manga. Yo siempre la conocía como Los Caballeros del Zodiaco. Y cuando salió el claro. manga en los años 2000 aquí en España, dije Saint Seiya, digo, pues estos son los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Y justo, ¿no? Y empezaron a salir todos estos productos de Los Canvas, que también llegó aquí y se transmitió en Netflix. Los Canvas, por ejemplo, en España estuvo en Netflix Sí, y fue una de las sí, series de anime también. más vistas de la época, ¿eh? Por encima de Death Note y otras series Ujú, muy potentes, para que veáis que la gente le tenía mucho cariño a la franquicia. Así que claro. la que nos queda pendiente es Omega, que nunca llegó de manera oficial. Es la única que no nos ha llegado en ninguna plataforma de manera, digamos, oficial y legal, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, Saint Yasuo sí que nos llegó con doblaje en japonés,
pero nos llegó a través de Crunchyroll. La serie de CGI también nos ha llegado a través de Netflix y de Crunchyroll. Las películas nos han llegado en el cine y en diferentes plataformas. Así que bueno, es lo único que nos falta. En España lo único que no hemos consumido nunca es Saint Seiya Omega, para que veáis. Y muchos dirán, bueno, no pasa nada. Netflix ha durado muy poquito Saint Seiya, no sé por qué, o sea, la serie original, la primera. Habían subido, no recuerdo si los primeros 50, 60 capítulos, y me acuerdo que un día lo quise ir a ver y ya no está más. Dije, ¿qué pasó? Así que, bueno, aquí también está Crunchyroll. Y bueno, hoy, si tienes un buen antivirus, buscas en Google, Sí, ¿no? y a día Caballeros de del hoy. Zodíaco, Sí. tanto, ¿no? Y ya está, ¿no? Es mucho más sencillo, felizmente, poder resolver esa cuestión. Reitero, tengan un buen antivirus. Eh, y nada, así que seguramente cuando termine de repasar las tres sagas clásicas, avance un poco más y poder completar esto. Omega no me está sonando, tal vez aquí haya llegado con otro nombre. No, allí se llama Saint Eh, Seiya Omega, o los Omega no lo Caballeros de tengo, Omega. no lo Fue una tengo serie, presente. para los que a lo mejor no la conocen tanto, fue una serie que hicieron también después de Hades, hicieron como una continuación de lo que serían los Caballeros más del futuro, la Ajá. siguiente generación, que heredan pues, las armaduras de bronce, ¿no? Pues está Koga, que se llama Koga de Pegaso, el Caballero del Dragón, el Caballero del Águila. Y el problema que tuvo es que le hicieron para un público más infantil. Le hicieron para intentando ganar nuevas generaciones, ¿no? Y entonces es una serie un poquito más infantil, pues no tiene esa esencia tanto de Saint Seiya, sobre todo en la primera parte de la serie. Luego es verdad que la segunda parte intentaron recuperarla. Salen los personajes clásicos, ¿no? Sale de vez en cuando Seiya, que ahora es el caballero de Sagitario, sale Sun de Andrómeda, sale Siriu, que es el caballero de Libra en una parte de la serie, Iki, que sigue siendo el caballero del Fénix, por ejemplo. Pero bueno, son nuevos personajes como para otro tiempo, ¿no? Una nueva generación. Sea que no se ha cumplido mi sueño de que Iki sea el caballero de Virgo. Yo tenía la fantasía de que él se iba a quedar con esa armadura de oro. Me has roto el corazón. No, Sí, sí, me has roto el Next corazón. Dimension, en Next Dimension, que es la continuación del manga, que es el que acabó hace el año pasado, Iki es el heredero de la armadura de Leo. Y sí que se lo Ah, ponen y lo ponen como que es el próximo heredero de la armadura de Leo, ¿no? Y se enfrenta, digamos, al caballero de Leo, que también, bueno, es la continuación oficial de Saint Seiya, para la gente que no lo conozca, Saint Seiya Next Dimension, que de momento solo está en manga, que por ejemplo aquí en España, la semana pasada precisamente, salieron los dos últimos tomos de este manga, porque son 16 tomos, que Kurumada, el autor de Saint Seiya, tardó 16 años en hacer. lo Ha pensó ido muy bastante. lento y por fin hemos acabado la serie, los que llevamos 15 años coleccionándola. Y bueno, acabó Next Dimension y de hecho se rumorea, pero todavía no hay nada confirmado, que se continuaría con lo que es la saga del cielo, porque Next Dimension, bueno, esto ya no es spoiler, porque ha salido en internet en 20 sitios, acaba con la llegada de Apolo, el dios Apolo, a la Tierra para castigar a los caballeros de bronce y Atenea por los sacrilegios que ha hecho por levantar la mano contra los dioses. Entonces ahí sería ya el principio de lo que es la súper conocida y esperada saga del cielo, en donde los caballeros en teoría se enfrentan al resto de dioses del Olimpo, entre ellos pues Apolo, Artemisa, Zeus, etcétera. Entonces, Aquí voy a en tomar teoría... algo de esto que estás diciendo, que otra cosa muy valiosa de los caballeros es toda esta faceta, ¿cómo decirlo?, cultural, ¿no? Mm, Todos los animes implican cultura japonesa, por supuesto, pero digo, Saint Seiya ha enseñado, ha marcado y desarrollado muy bien la mitología griega, ¿no? sí, sí. No tengo registros de animes que hayan desarrollado tanto y que hayan enseñado tantas cosas. De No. hecho, bueno, de anime no solo vive el hombre. Yo me dedico, soy docente, soy profesor aquí en Argentina de nivel secundario, lo que sería creo que preparatoria para ustedes. Mm. Eh, y claro, yo los Caballeros del Zodíaco lo utilizo en el primer año de formación secundaria cuando empezamos a ver la cultura griega, ¿no? Esa historia antigua que aquí se ve cuando se tiene 12 años y cómo hacer para que un niño, porque un preadolescente, que está saliendo
de un estadio concreto en materia psicológica, está empezando a lograr la abstracción con mucha dificultad. Claro, ¿cómo hacer para que le interese algo que pasó hace 4.000 años, 5.000 años, ¿no? Entonces ahí Saint Seiya viene a ser un Pegaso de batalla que a mí me permite como ahí linkear, unir el anime, porque también me parece que hay que difundir esa cultura, por supuesto, que tiene muchas cosas valiosas, y utilizarlo como una herramienta educativa, Y ¿no? Es decir, después nos, los nos comenta niños precisamente que Kurumada se informó mucho para hacer la serie, no solo de mitología griega, sino de mitología de todo el mundo. Y es cierto, es verdad que hay mitología de todas partes del mundo en la serie, porque también toca la budista, toca la católica incluso, ¿no? La cristiana. En al- nórdica, ¿no? sí, el nórdica, exacto. También toca, pues eso, la parte griega, por supuesto, ¿no? Y sí que es verdad que toca muchos palos y sí que se documentó mucho. Y bueno, los mitos realmente están muy bien contados. A mí siempre, yo siempre pongo de ejemplo este mito, por si tú algún día lo quieres contar en, en tus clases, que es el mito de Ujú, Perseo y Algol, bueno, el caballero de Algol de Perseo, ¿no? Y sí, cómo le venció utilizando el espejo y todo eso, que Sirio en la serie se conoce la mitología e intenta replicarlo con su escudo, ¿no? Lo de pero que se falló, refleje y poder atacarle, pero bueno, como acaba diferente la esta, pero claro. cómo cuentan el mito y en la propia serie están contando el mito de la Medusa y de Perseo, ¿no? Y de cómo le venció. Así que bueno, la verdad es que sí, lo hizo muy bien. Y bueno, luego pues tenemos también mitología, pues Excalibur, ¿no? De Sura, Mm. que es mitología británica, ¿no? Anglosajona, más del norte de Europa. O sea, tenemos un montón de datos mitológicos súper buenos, que la verdad la serie viene muy bien. Y esto me hace recordar que en el canal de YouTube, hago publicidad, Por supuesto. tenemos una serie de mitos y de mitología en donde contamos, bueno, la compañera que me ayuda con los vídeos de YouTube, cuenta los diferentes mitos de las diferentes constelaciones, es decir, la de Pegaso, de dónde viene, etcétera, etcétera. Pues si la gente quiere ir a verlos, ahí están subidos y bueno, así aprendéis de mitología porque es un trabajo que hizo ella muy chulo, que también es historiadora, así que compartís eso. ¿Cómo se llama el canal? Ya que estamos aquí, lo Saint Seiya mencionamos. Spain, como el de Saint Seiya Spain, como la cuenta de aquí de Instagram. Y bueno, ahí están todos los mitos, también por si quieres utilizar alguno en tu clase, Puesto, pues ahí lo claro, tienes, porque están muy bien explicados. bien, bien, sí, sí, totalmente. Ya te dije, me he transformado en fan del contenido, así que ahí Me alegro, me estaremos. alegro. Bueno, aprovecho para Informando. recordar para la gente que vea este directo ahora o que lo vea después, que nuestro compañero de hoy tiene un podcast sobre anime, Anime en Podcast, ¿de acuerdo? Que está disponible en qué plataformas. Hazte tu publicidad, venga. Está, bueno, gracias. Está en Spotify. Supo estar en Google Podcast, pero la plataforma ha dejado de existir, de brindar servicio. Pero en Spotify está y también, si ustedes googlean Anime en Podcast, de seguro les va a aparecer. Si así lo desean, pueden seguir el Instagram y ahí está el enlace también que los lleva a Spotify para que esto sea mucho más sencillo y ahí van a poder disfrutar al momento de 17 episodios, de los cuales 5 si no me equivoco, están dedicados a Saint Seiya. Y en el último, que he cerrado la temporada, le dejé un mensaje a los nostálgicos y a las nostálgicas, porque lo he hecho en dos partes. Siempre los episodios, como les decía antes, narran 7 10 15 capítulos los más ambiciosos. Y en este caso he hecho un episodio doble, venía subiendo una vez por mes episodio, y en este caso los subí muy muy pegaditos con un efecto de cassette, por eso les digo, es bien para los nostálgicos. De hecho, en el lado A ni me he despedido, en el lado B automáticamente damos vuelta el cassette y allá vamos, ¿no? En el podcast. Actualmente los estoy dejando en la puerta del santuario. Los he llevado de la mano desde que Seiya consigue la armadura de Pegaso hasta ese flechazo tan doloroso, ¿no? Los que no vieron la serie todavía se están spoileando muchas cosas, eh, pero bueno, yo imagino que ya esa parte de todas las personas que están aquí conectadas y que les gusta Saint Seiya,
eso lo vieron. Bueno, Así que, han tenido 40 años para verla, ya no es spoiler. claro, ya no sé. Pero duele, duele, ¿eh? Yo actualmente estoy viendo One Piece, que voy por el arco de, recién terminé Water 7, Mm. y los capítulos son de 2007-2008. Así que si me cuentan algo igual, me arruinan, me arruinan. Así que yo siempre aclaro en el podcast. Primero vayan a ver los capítulos, así saben de qué estamos hablando y nos dicen, Julián, me has spoileado esta parte. Pero bueno, hay que hacer la tarea, hay que hacer la tarea. Así que Eso es. allá vamos. No me spoileen Hades, no me spoileen Hades, por favor. Para llegar a, como, digamos, a la última parte de este directo, en cuanto a los spin-off, en tu caso personal, pues eso de los Canvas, bueno, Omega ya me has dicho que no lo conocías, pero por ejemplo eso, Saint Yasuo, de los Canvas, el Darwin, que son, bueno, ahora se está editando Rise of Poseidon y un nuevo spin-off que ha salido que es o sea, Saint María, ¿no? Como Santa María se llama ahora, que es un soy yo, no sé. ¿Tú conoces o se conoce mucho por ahí por Argentina este podcast? Imagino que a lo mejor de los Canvas y todo eso que es el más famoso, sí, pero los demás se conocen Los algunos. Canvas, seguro, los otros no me suenan de nombre. Mm. También sé que cuando uno cree que sabe de anime, se encuentra con gente que sabe más de Sí, anime, bueno, por eso sí, supuesto. siempre claro. Y seguramente alguien de mi entorno me va a decir, ¿cómo que no conoces tal? Así que también la idea del Instagram de Men Podcast es recibir sugerencias, ¿no? Son siempre bienvenidas. Que me digan, no, tenés que ver esto. Bueno, en algún momento, en algún bache laboral, estudiantil y bueno, esta cuestión que está cobrando cada vez más forma, ahí estaré cumpliendo con todos esos pedidos. Algún día me dicen, tenés que hablar de, bueno, ustedes me mandan ese mensajito y yo me pongo a hacer la tarea, soy buen alumno. Así que sí, de los spin-off, los Canvas, los demás no los tengo de Al nombre. final de los Entonces sí, Canvas, como tuvo animación, yo creo que también es una de las formas, porque no todo el mundo le gusta leer manga, sin embargo, ver animación es más común. claro. Entonces yo creo que de los Canvas también se libra un poquito, o es el más conocido porque tiene una animación incompleta, ¿no? Como ya sabéis todos. Que bueno, ahí la culpa fue de los fans realmente, nosotros tuvimos la culpa. Muchas veces me pregunta la gente, ¿por qué no acaban de los Canvas? Pues porque lo consumimos pirata, chicos, en su día. Es la realidad. Para que os hagáis una idea de los Canvas, cuando se publicaba un DVD que se vendía directamente en DVD en aquella época, se vendían 1000 copias nada más en Japón. Y sin embargo, en online, en las plataformas piratas, lo veían cientos y millones de personas, para que os hagáis una idea. O sea, la serie gustaba, pero la gente no la compraba. Entonces la productora dijo, pues es que no nos sale rentable, porque al final si yo pongo un dinero y luego ese dinero la gente no se lo gasta en comprar mis DVDs, pues yo no puedo mantener la serie porque tengo que pagar a mis trabajadores y la licencia y muchas cosas, ¿no? Entonces cuando os preguntéis, ¿por qué no hay tercera temporada de Los Canvas que acabó en la segunda? Pues porque hubo mucha gente que lo consumió de manera pirata y no lo apoyamos económicamente. Entonces, pues las empresas no viven tampoco De, del de aire, aire, ese claro. es el problema. Entonces, ahí tuvimos la culpa todos, porque al principio todos lo vimos pirata. Yo es verdad que luego con el tiempo sí que me los compré, porque a mí me gusta tenerlos en Blu-ray y todo eso. Además, Así, aquí en España sacan. me imagino que debes tener una estantería con todo ordenadito Y así, ¿no? tengo muchas. Bueno, tú es que no estás viendo, pero aquí están los Smith Cloth, ¿no? Las figuras, que hay muchas. Que la mayoría son de Bandai y luego tengo por allí los mangas, tengo también, que bueno, eso, hay algún vídeo también por ahí donde os he hecho un poquito de lo que os he enseñado, lo que tengo de Saint Seiya, que tengo que actualizarlo porque ese vídeo fue como hace ya un par de años, así que tengo más cosas nuevas, algún día lo actualizaré Hay que presumir, y os hay enseñaré. que presumir esa Claro, hay que colección que presumir. tanto trabajo Eso es, que al cuesta. final, si te gusta la serie, hay que apoyarla. ¿Y cómo se apoya la serie? Pues consumiéndola de manera legal, digamos, ¿no? Y comprando los productos para que sigan haciendo más productos. Si no, si la gente no lo compra, pues por desgracia llegará un día que nos quedaremos sin serie porque ya no la van a hacer más. ¿No? Entonces, ese fue el problema, por ejemplo, de los Canvas, en este caso, que casi nadie la apoyó. Y es lo que te decía, luego salió en Netflix en España y fue de las Ujú, series de animación más vistas de la historia de Netflix, para que os hagáis una idea. O sea que sí que es verdad que hubo interés. De hecho, de ahí nació Netflix la idea de hacer la propia serie CGI, que fue como el reboot de la serie original, que bueno, ya sabéis lo que hizo Netflix, ¿no? Que no fue muy allá. claro. Pero bueno,
la hicieron por el éxito que tuvo de los Canvas, de hecho, en la plataforma, que estuvo muchos años publicada aquí en España, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una forma de darnos cuenta que a la franquicia hay que apoyarla. Si no la apoyamos, se muere, ¿vale? Sí, Entonces tenemos que hoy sin lugar a recordarlo. dudas, creo que el negocio de casi cualquier producción cultural es llegar a una de estas plataformas que te puedan financiar, ¿no? Porque Claro, es realmente difícil hoy, si uno tiene justamente la alternativa de verlo gratis, ¿por qué lo pagaría, no? Ese es un razonamiento claro. No, y que yo entiendo lógico, que mucha gente no no tiene productivo. ese, no puede gastarse tanto dinero en verlo todo el rato con tanta, gastándose tanto dinero, ¿no? En una colección o en unos DVDs o en Blu-rays, ¿no? Yo también lo entiendo, por eso también las plataformas o las televisiones también tienen que apoyarlo para que lo pueda ver todo el mundo y que lo puedan ver de manera gratuita, aunque sea a través de anuncios publicitarios y todas estas cosas, ¿no? Pero que ese también es uno de los errores que hay actualmente en las televisiones y eso, que casi no apoyan muchas veces el anime. Si tú quieres ver anime, tienes que verlo ya en plataformas online o en plataformas como Crunchyroll o plataformas, pues eso, Netflix o lo que sea. Entonces, bueno, pues ahí también influye. Aquí supongo un canal que se llamaba Animax, Mm, que dejó de existir también por esas claro, épocas, 2008, 2009, y en televisión abierta hoy, o sea, cuando digo televisión abierta me refiero a los 5 canales sí. de arte, ¿no? Se ve, si pasan alguno, es alguno de hace muchísimos años, tal vez en un momento se pasaba a Robotech, eh, algo de Naruto, el Naruto clásico, Mm. y no mucho más. Algún Sailor Moon cuando yo iba al colegio, o sea, cuando estaba terminando la secundaria 2010, después 2011, por ahí, y ya después no se ve anime en televisión abierta. No, aquí pasa Entonces, igual. por eso digo, la zanahoria del conejo es llegar a las plataformas. Claro. Yo creo que una vez que ahí llega, ahora en Argentina se está estrenando el Eternauta, Mm. que Ah, es sí. una tarjeta muy, muy famosa de aquí de Argentina. No, no sé qué proyección internacional ha La tenido. tengo Eh, guardada para ver en Netflix porque vi que la estrenaban y me gustó la trama y dije, la voy a guardar para verla. Y vi que era de pero Argentina. hay algunas licencias poéticas, debo aclarar. Yo vi el primer episodio nada más, pero si no has leído la historieta, no pasa nada. Puedes verla tranquilo, que no vas a hacer ese ejercicio de comparación que a mí me tortura muchas veces. Pero, claro, digo, o sea, es una de las pocas oportunidades que puede tener una producción cultural argentina de globalizarse, Mira, voy a ¿no? leer un comentario, si no te importa, perdona que te interrumpa, porque así le doy un poquito Si yo a la gente que nos te dejo está. una tarea de lectura porque yo los tengo un poco de adorno, los Sí. ojos, son simbólicos. Mira, entonces nos dice Johnson, Franco, dice, las empresas también deben pensar bien lo que hacen, lo de la serie CGI de Netflix y la película, imagino que el live action son un insulto a los que seguimos la serie y te doy toda la razón. Hay que hacer productos de calidad y los productos de calidad, si no se hace producto de calidad, pues obviamente la gente no lo va a apoyar. Y en este caso, pues la película live action, pues la verdad es que es un poco entretenida, pero no se parece mucho a lo que es Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco Claro, yo no como tal. Y la serie CGI, live action. No, o sea, yo en general el live action no me copa, no me mola, sí. yo soy No, a mí clásico en tampoco. el anime es anime, las películas de personas son películas de personas. Cuando los queremos cruzar, lo mismo al revés, digo, ¿no? Cuando pasamos otro ejemplo que nada que ver con el anime, ¿no? El Chavo del Ocho, que no sé cómo se llamaba en España, Sí, el la Chavo serie del de Ocho. Roberto Gómez. Igual, sí, se Ah, llama igual. lo han hecho dibujo animado y perdón para los creadores y los que trabajaron en eso, pero ha sido malísimo, Mm, ¿no? Entonces, esos pasajes de dibujo animado, de anime a series de personas y de personas a dibujo animado, es una receta que muy rara sí, vez sale bien, sí, ¿no? Se cumplió hace poquito el aniversario de Dragon Ball Evolution, sí, peor, ¿no? El peor live action que se pudo hacer. Tal vez One Piece ha logrado romper un poco con eso, sí. pero a mí no me despierta nada. Sí, yo lo No, no, único no. que os recomendaría, gente, ¿no? Que nos veáis ahora en directo o en el futuro, si sacan un buen producto de Saint Seiya en el futuro, ya sea un anime, que muchas veces dicen, no, van a sacar un anime del Next Dimension
seguramente que saquen algo. Si es de calidad, chicos, lo tenemos que apoyar. Tenemos que ir a tope, tenemos que gastarnos el dinero y decir esto sí que es bueno. Y tenemos que apoyarlo con mucha energía. Obviamente, si salen productos malos, como fue el live action o como fue las primeras temporadas de la serie CGI de Netflix, que fueron bastante malas. Es verdad que luego en Crunchyroll lo intentaron mejorar un poco, haciéndolo más fiel a lo que es el manga y mejoraron. Pero bueno, es que tampoco le queda muy bien esa estética, ¿no? CGI a Saint Seiya, ¿no? Entonces, si nos vuelven a sacar, o yo qué sé, o surge el milagro y sale de los canvas otra vez, pues tenemos que ir ahí a tope a apoyarlo porque, bueno, eso es calidad y entonces tenemos que intentar apoyar la calidad de la franquicia. También para lanzar un mensaje a Kurumada Pro, ¿no? Que es la empresa que se encarga de todo esto, decirle, queremos cosas de calidad, no queremos cosas mediocres, queremos cosas buenas, que somos fans, que estamos aquí levantando la franquicia desde hace 30 años, entonces, pues eso, hay que intentar luchar Estamos por eso. hablando de mitología griega, estamos en modo Atlas, ¿no? Estamos Exacto, ahí sosteniendo, la voz celeste, así que sosteniendo allá vamos, totalmente. claro. Y nada, quería acabar, que dura este directo una horita más o menos. Nos Bien. quedan 5 o 6 minutitos. Si quieres contar alguna cosilla más para despedirnos. Bueno, ante todo, agradecer el espacio, por supuesto. Como he dicho, soy un fan de tu contenido. Muchas gracias. Eh, me pone muy contento que hayas dicho el primero de estos directos. Me encantaría poder seguir hablando y difundiendo lo que es Saint Seiya. El anime en general es lo que a mí me llama, pero en este caso estamos hablando de Saint Seiya. También agradecer por la difusión de esta serie, ¿no? Porque como dijimos, se mantiene viva gracias a gente porque, ya les digo, son producciones culturales que están al borde de cumplir 40 años y otras un poco más, un poco menos. Y claro, si las empresas no lo empujan, bueno, lo hacemos nosotros Eso es. y cada uno desde el lugar que puede, ¿no? Desde mostrar el merchandising, hay páginas de Instagram que suben fragmentos de episodios. Quien les habla le gusta un poco más la impunidad de que no se le vea la cara y poder jugar a la radio haciendo podcast. De hecho, dentro de un tiempito, tal vez, como les decía, es un proyecto que va creciendo y salió la posibilidad de hacer un programa de radio aquí cerca de donde vivo y va a ser en streaming, así que este rostro va a tener que salir a la luz, pero, pero bueno, siempre con la idea de difundir el contenido. Por supuesto que si podemos ganar unos pesos, unas pesetas, unos euros con ello, fantástico, pero es por amor, ¿no? Por amor al anime que uno sigue produciendo esto, ¿no? Como recreación, porque ya les dije, tengo un trabajo oficial, ¿no? Por el cual he estudiado y sigo ejerciéndolo. Me dedico también un poco a la venta de algunos productos de merchandising. De hecho, y no les mostré algo, Sí, sí, pero yo me preparé mi enseña, mochila aquí enseña, para enseña. mostrarles. Eh, Aquí, no sé si se llega a ver ahí bien en la pantalla. Esto curiosamente no lo comercializo yo, así que le estaré haciendo publicidad a alguien, pero no importa. Un llavero tallado de madera, que si lo pueden apreciar bien ahí, están las caras de los caballeros. Y no sé si se llega a ver ahí. Sí, sí, Acuario, claramente, Camus. Y lo último que voy a decir sobre los caballeros, tal vez en este vivo, en este directo, es que es el único motivo por el cual a mí me gustan los signos del zodíaco. No sé el resto, ojalá que no se me enoje nadie, pero a mí esas cosas tú te enojas mucho, seguro eres de Sagitario, tienes una personalidad muy cambiante, seguro que eres de Géminis. Yo no me cuesta asociar la personalidad a un signo zodiacal, pero con mucho orgullo defiendo a Camus de Acuario, ¿no? Claro, por supuesto. Así que, nada, me siento representado por mi caballero, ¿no? Y además, pensando en que es el maestro del maestro de mi caballero favorito de yoga, del cisne, un caballero elegante,
caballero con muchísima presencia, con poderes que me gustan mucho, que ha tenido un rol muy protagónico para derrotar a Dócrates, y bueno, y que ha tenido la tarea de pelear con su maestro y pelear con el maestro de su maestro, ¿no? Como les decía antes. Así que Acuario manda. Eh, Bueno, Muy bien. pues Bueno, pero muchas. cada uno, por el chiste, cada uno buscará su Yo, mira, caballero yo. y tratará Bueno, tú no lo ves, de... pero yo soy Team Dragón. Lo tengo aquí, Ajá. que tengo una camiseta del dragón que llevo ahora mismo para el podcast, para el directo. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho Sirio del dragón, es como mi caballero de bronce favorito. Eh, por la parte que representa, ¿no? Así más de la vida oriental, marcial, artes marciales y todo eso. Bueno, te doy las gracias porque la verdad es que me ha hecho mucha ilusión hacer este directo y bueno, pues mira, genial que haya sido de los dos lados del océano porque muchas veces es como que hay mucho en internet, ¿no? Como que España con Latinoamérica o Latinoamérica con España como que hay mucho pique o mucho roce negativo y al revés, somos comunidad y somos comunidad, Yo estoy utilizando, no sé si llegan a ver, por la camiseta supuesto. número 9 de, no sé de qué club eres hincha. Aquí Real Madrid, yo soy de Ah, Madrid. tengo una mala noticia. Esta es la camiseta de Julián Álvarez, delantero del Atleti. Eh, pero bueno, somos hermanos futbolísticos también. Claro. River, yo soy hincha de River aquí en Argentina y con el Real Madrid tenemos un vínculo también, de intercambio de jugadores, ¿no? Lo que te voy a decir es que si quieres para otra vez, podemos hacer un programa o podemos hacer un directo de este tipo. Si quieres podemos hablar de algo de historia o mitología dentro de Saint Seiya. Me Y gusta. además podemos invitar a la experta de mitología que tenemos aquí en Saint Seiya Spain. Y entre los tres Grande pues idea. podemos hablar de algunas constelaciones en directo y de pues, lo que simbolizan y cómo están representadas en la serie. Porque bueno, puede ser un buen material incluso para ti para tus clases, quién sabe. Bienvenido, claro, por supuesto, por Y supuesto. nada, Siempre uno tiene chicos, que aprender. para los que estáis aquí, muchas gracias por haberlo visto en directo. También para los que lo veáis después en diferido, pues muchas gracias. Con tu permiso, si puedo descargarlo, también lo subiré a YouTube, directo. Y bueno, si tú lo quieres subir en podcast o lo que quieras, por supuesto que tienes mi permiso, ¿vale? No, no hay ningún Buenísimo. problema, No, ¿vale? muchas Y gracias. nada, caballeros y Santiago de Atenea, como digo siempre, muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy prontito. Y muchas gracias a ti, Julián, ¿verdad? Que te llamabas, perdona, que se me ha olvidado. Exactamente, sí, sí, sí. Y nos vemos, esperemos que muy prontito con otros directos. A ver si podemos hacer, o por lo menos por mi parte voy a intentar hacer, Sí. uno al mes, a ver si se puede. No Me prometo gusta, nada, pero lo intentaré. me gusta preparar Eso material. es. Y preparamos material y iremos mejorando, iremos haciendo más cositas más chulas. Excelente, Pues, excelente. Un abrazo gigante a todos y todas. igual, Gracias a vosotros. todos los por ahí, por España, por Latinoamérica, por donde sea que estén conectados viendo esto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y que arda el cosmos, por Eso es, supuesto. siempre, siempre, el cosmos siempre ardiendo, chicos, acordaos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chau, chau.